Muy buenas tardes para todos ustedes, los televidentes de este canal América TV. Un saludo muy especial de parte de los sacerdotes de la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Hoy nuevamente nos encontramos desde este medio para acercarnos a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, con lo que el Señor quiere llegar y transmitir a nuestros corazones. Por eso voy a invitarlos a todos ustedes para que escuchemos el texto de la palabra de Dios que nos introduce en este ambiente de reflexión y sobre todo que nos permite poder descubrir aquellos momentos maravillosos en los que el Señor quiere hablarle a mi corazón, a tu corazón. Vamos entonces a tomar un texto en la Sagrada Escritura del libro del Génesis, en el capítulo 1, el relato de la creación. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que esta palabra del Señor no solamente llegue a nuestra mente, sino que también baje a nuestro corazón y haga en nosotros frutos abundantes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo la luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos. Atardeció, amaneció el día segundo. Dijo Dios: acumúlese las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla de centro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios: hayan luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y puso los Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día cuarto. Y dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves que revolteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendijo los Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, henchid las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las serpientes que serpean sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla,
mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Y dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre el haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció el día sexto. Concluyéndose pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, habíamos acabado de escuchar un texto maravilloso, que es el texto de la creación. Quise tomar este texto tan bello porque durante estos días las lecturas de la palabra de Dios nos han venido hablando de la creación de Dios. Cuando nosotros nos referimos a la creación, o mejor, cuando hablamos de Dios creador, primero tenemos que entender y darnos cuenta por qué Dios es creador. ¿En qué enfatizó aquellos autores sagrados para decir que Dios es el creador? Pues bien, resulta que en la época de la antigüedad, pues habían muchas creencias, habían muchos cultos. Sobre todo, habían cultos a las montañas. Habían personas quienes le rendían culto a las montañas y veían en las montañas como un Dios creador. Algo otros le daban un culto a los animales, en el caso de las vacas, en el caso de la serpiente, y veían en estos animales algo tan poderoso y decían, mira, este es el creador. Algo otros veían en su creador como los fenómenos naturales, y entonces también le rendían su culto. Y así sucesivamente, viendo que iban creando y que iban haciéndole cultos a toda esta cantidad de dioses que ellos consideraban su Dios creador, pues muy bien, el pueblo de Dios entonces se dio cuenta que necesitaba hacer un estudio muy profundo y sobre todo que necesitaba de escudriñar, investigar y estudiar a profundidad sobre todo cuanto existía y ver las maravillas de la creación. Y por lo tanto decir, esto tiene que tener algo mucho mayor. Por supuesto, descubrieron y entendieron que todo esto cuanto existe y que todas estas maravillas que podemos observar son obra de Dios. Y entonces ahí es donde entran aquellos estudiosos, ahí es donde entran aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo para acentuar en el libro del Génesis, en la palabra de Dios, que Él es el soberano, el creador de todo cuanto existe. E incluso Él es el Dios de todos los dioses, a quienes muchos de nosotros le rendimos culto. Es así entonces como aparece la palabra creador. Pero luego ya el mismo texto que acabamos de escuchar nos va indicando que Dios creador es soberano. Y aquí hay algo muy bello. Él es el soberano. Dios creador, soberano de todas las cosas. ¿Qué significa que es soberano? Que Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él va creando. Con el poder de su palabra dice, hágase y se hace. Habíamos acabado de mirar el texto y eso es lo que entendíamos. Hágase la luz y se hizo la luz. Hágase en las aguas y se hizo el agua. Hágase la noche y se hizo la noche. Entonces, Dios nuestro Padre, creador soberano de todas las cosas, nos muestra que en su infinita bondad ha creado este hermoso paraíso que lo ha llamado la Sagrada Escritura el Jardín del Edén. Y nosotros entonces, hoy felices, le damos gracias al Señor, una vez más, por todo cuanto existe, por su obra creadora, por este milagro maravilloso, por esta expresión de amor, por este lenguaje
de la creación con el que Dios se comunica a todos nosotros los seres humanos. Yo quisiera entonces que, mirando ya y partiendo de que Dios es soberano, que Él es creador, que en su infinita bondad ha hecho todo cuanto existe, quisiera que tuviéramos en cuenta 4 elementos muy importantes en el orden de la creación, o mejor, en la creación, en la obra creadora de Dios, basados en el texto del libro del Génesis que hemos acabado de escuchar. El primer elemento en esta obra creadora de Dios, mis queridos hermanos, es la abundancia. Si ustedes estaban atentos a este texto, es más, los invito para que luego tomen la palabra de Dios allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1, y empiecen a mirar la abundancia con la que Dios ha creado. Dios es generoso. Dios es un despliegue de amor. Podríamos decir es un derroche de generosidad. Ha creado en la abundancia. Él no dijo hágase un pez, hágase un caballo. Hágase muchos, montones de animales, de todas las especies, de toda clase que existe en la creación. Un Dios abundante. Y qué rico que nosotros hoy, al pensar en esta abundancia de Dios, también miráramos nosotros el corazón nuestro, para darnos cuenta que como Dios creador estamos invitados a la abundancia, a ser generosos ante todo con el Señor. A veces somos un poco tacaños con Él, y a veces somos tacaños con la creación, y se nos olvida que Dios nos ha creado para que amemos la creación, y para que en todos estos paisajes, en todas estas cosas hermosas que vamos observando, que vamos viendo, podamos contemplar a Dios nuestro Señor, que cada día busca al ser humano, se acerca a nosotros con misericordia y con mucha bondad. Primer elemento de la creación, la abundancia del Señor. El segundo elemento que quisiera que tuviéramos en cuenta en este relato de la creación es la variedad. Miren ustedes que por un lado hay mucha abundancia, pero también hay variedad. El Señor dijo que haya toda clase de especies y de animales. Y por eso es que encontramos variedad. El pajarito, los animales silvestres, que los carnívoros, que los mamíferos, etcétera. Variedad de animales. Y en esto de la variedad es muy lindo porque es así como Dios enriquece y embellece el jardín del Edén, como Dios enriquece y embellece el paraíso. Fíjense en qué hermoso. Uno a veces se pregunta, y sobre todo hay personas que se le acercan a uno y le dicen, pero mira, Dios creó todo y dice la palabra de Dios y vio Dios que era bueno. Pero a veces hay cositas como que uno sintiera que sobran. Mira, por ejemplo, es que Dios ¿para qué creó los mosquitos? Mire cómo pican. Eso sobra en la creación. Algo otros dicen, pero es que Dios ¿para qué creó, por ejemplo, las cucarachas? ¡Qué fastidio las cucarachas! Y hay gente que le tiene fastidio a las cucarachas. Otros dicen, pero es que Dios ¿para qué creó los ratones? Eso sobra. O Dios ¿para qué creó las arrieras, las hormigas que se comen los sembrados, los cultivos? O Dios ¿para qué creó los gusanos? O Dios ¿para qué creó las serpientes? Y entonces empieza un montón de preguntas y todos empezamos a mirar, pero es que hay cositas en la creación que pareciera ser que no fueran como tan necesarias, tan importantes. Pero acuérdense, mis hermanos, que la palabra de Dios acaba de decir que Dios vio, y acuérdense que Él ve con ojos de perfección porque Él es perfecto. Y nos dice, y todo era muy bueno, y vio Dios que era bueno. Es decir, que si ese animalito está por ahí, aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros nos pique, aunque a muchos nos incomode, ese animalito es bueno y por eso está en la creación. Entonces hay que saber aceptar, recibir todos estos animalitos y todas estas variedades de cosas que Dios ha creado, porque en el fin son para embellecer el jardín del Edén, esta obra maravillosa que ha salido de sus manos. Ese es el segundo elemento. Y yo quisiera que tuviéramos en cuenta un tercer elemento. Fíjense, ya llevamos 2, la abundancia, la variedad. Ahora hay que decir la bondad de Dios. Esta creación es bondad del Señor. Y ya vamos a mirar por qué Dios es bondadoso y en qué sentido el Señor es bondadoso
con esta creación que ha salido fruto de sus manos. La bondad de Dios creador, una bondad que se ve reflejada no solamente en su obra creadora, sino que además dentro de ella Dios en su bondad infinita ha creado al hombre, el ser humano. Y lo lindo de este texto maravilloso es que Dios ha creado al hombre, al ser humano, y lo ha invitado para que tenga soberanía como Él sobre todas las cosas. Le ha dicho al hombre: creced, multiplicad, henchid la tierra, cuidad de su obra creadora. Usted y yo estamos creados por Dios y creados precisamente para embellecer esta magnífica obra que ha salido de las manos del Señor. Y por eso debemos cuidar los animalitos, por eso debemos cuidar las cuencas, las quebradas, por eso debemos cuidar los árboles, el jardín. Estamos puestos precisamente para hacer que cada día este jardín del Edén florezca como la mejor maravilla que Dios ha podido crear. ¿Cómo ha creado Dios al ser humano? En su bondad infinita nos ha creado a imagen y semejanza. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos aquellas personas, seres humanos, elegidos por el amor de Dios para ser partícipes de su soberanía. Significa que somos creados a imagen y semejanza porque tenemos el uso de nuestra razón y con ella podemos aceptar, escuchar la palabra de Dios. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios es aquel que es capaz de conocer, de amar a su Creador. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios es aquel que tiene aspiraciones muy altas, muy elevadas, sobre todo es aquel que tiene el deseo de lo infinito, el deseo de lo eterno, el deseo de la felicidad del cielo. Ese es el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza del Señor. Y todo esto por su infinita bondad. Miren ustedes, en su bondad Dios no solamente ha creado el universo, sino que ha creado al hombre y lo ha invitado a que seas también partícipe de su soberanía. Pero algo mucho más bello, no está bien que el hombre esté solo. En su infinita bondad, Dios ha creado a la mujer. ¿Y qué es la mujer? La mujer es la expresión del amor de Dios. La mujer es una bendición para el hombre. La mujer es su compañera. La mujer es la expresión de cercanía, de ternura, de cariño. Y por eso la mujer, creada por el Señor, es igual en dignidad que el hombre. Y nosotros, los hombres, estamos invitados a recibir esta bendición de Dios, esta expresión del amor de Dios que es la mujer, y respetarla, quererla, valorarla y apoyarla en todas aquellas cosas que como mujer y que como hija de Dios también quiere sacar adelante en su vida cristiana. De ahí que entonces la invitación también aquí ya es para los hombres. Cero maltrato a las mujeres. Vamos a brindarle nuestro cariño, vamos a brindarle nuestro amor. Ellas son la bendición de Dios. Las mujeres son las generadoras de vida. Ningún hombre puede negar y desconocer que somos y venimos de las entrañas de una mujer que ha generado vida, que ha generado nuestra vida. Y por eso hay que acogerlas, hay que amarlas y hay que también llenarlas de cariño, llenarlas de ternura. Uno no se explica cómo hay hombres que maltratan a las mujeres.
Y sobre todo esas palabras con las que las lastimamos, con las que las herimos, las hacemos sentir mal. A veces incluso gestos, actitudes y comportamientos de discriminación. No, el hombre es igual en dignidad, igual que la mujer, y la mujer igual en dignidad que el hombre. Ambos hemos sido creados por Dios, fruto de su bondad, fruto de su generosidad, fruto de su amor. Por eso, bendito sea el Señor por las mujeres. ¿Y qué sería de los hombres si no fueran por ustedes, las mujeres? ¿Qué sería de esta creación sin aquella bendición de Dios? Sin aquella mujer tierna, cercana, maravillosa que Dios ha podido regalar. Pues bien, todo esto es fruto de la bondad y del amor de Dios. De ahí surge la necesidad de estar en pareja. De ahí surge la necesidad de estar en relación con el otro, para expresar el amor, para entregar la dulzura y para compartir todos esos momentos maravillosos de la vida del ser humano. Fíjese, el amor, expresión de lo que Dios nos ha regalado, y por eso el hombre se inclina hacia la mujer y la mujer se inclina hacia el hombre. Nos dice la palabra de Dios hasta tal punto que se llega a la plenitud del amor, siendo los dos una sola carne. Ya eso de que hayan otras expresiones del amor, ya que eso hayan otras inclinaciones, de que el hombre busque una pareja en el mismo sexo o de la mujer, eso está mostrando que no todo lo que sale del corazón es perfecto. Hay otras inclinaciones, hay desviaciones, y seguramente esto va en contra del orden creador de Dios. Pero por ello no puede uno tomarse el atrevimiento de juzgar, de criticar y mucho menos de condenar a quienes no están cumpliendo y viviendo según el mandato del Señor. Llevamos 3 entonces: la abundancia, la variedad y la bondad de Dios. Y como cuarto, para terminar, mis queridos hermanos, hemos visto en este relato de la creación que Dios no improvisa, ni que todo sale del azar o de la noche a la mañana. En este relato de la creación hay un orden, y todo en la vida tiene un orden, y Dios empieza a darle ornamentación a la creación, a organizar. Fíjense cómo empieza a separar las aguas de la tierra, la noche del día, y así sucesivamente. Cómo Dios crea el hombre y crea a la mujer, precisamente para mostrar el orden, para mostrar la plenitud de su perfección en todo cuanto existe. Al final, por eso la palabra de Dios nos dice: y vio Dios que todo era bueno. Uno se pregunta entonces si Dios todo esto tan maravilloso lo ha creado bueno. Si este planeta, si este jardín del Edén, cuando uno sale y ve la frescura de los árboles, cuando uno ve cómo brilla el rayo del sol, como uno ve cómo corren las aguas cristalinas y cómo se mueve toda clase de animalitos, uno dice: ¡qué hermosura! Entonces, ¿por qué tanto desorden? Entonces, ¿por qué encontramos a veces tanta maldad? A veces, ¿por qué no explicamos en nosotros tanta injusticia, tanto racismo, tanta discriminación, tanto egoísmo? Claro, y por supuesto la misma palabra de Dios nos dice: ¿y por qué hay tanta depravación, tanto desorden? ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué el concubinato? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué las impurezas? ¿Por qué los robos? ¿Por qué el asesinato? Y claro, porque hay un desorden en el corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice que eso que sale de dentro del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Y de dentro del corazón del hombre salen todas esas cosas negativas que buscan manchar la obra del jardín del Edén. Pues mis queridos hermanos, yo personalmente y ustedes estamos invitados a revisar nuestro corazón desde dentro, a mirar nuestra vida cómo está,
delante de los ojos de Dios y a empezar un camino serio de conversión, a que juntos empecemos un camino de santidad. Todavía se puede si no lo has empezado. Nunca es tarde para empezar. Hoy puede ser la única oportunidad que Dios te esté dando y me esté dando para que empecemos un cambio, para que empecemos una vida nueva y para que empecemos a valorar este proyecto de Dios que ha puesto en el jardín del Edén. Bueno, mis queridos hermanos, me alegra mucho haber podido llegar hasta sus hogares, hasta cada uno de ustedes con este mensaje de la palabra de Dios. La invitación es para que cada día nos esforcemos por embellecer la obra de la creación, por embellecernos a nosotros mismos, embellecernos con la gracia, con la santidad, con la sabiduría y sobre todo que en cada uno de nosotros brille el esplendor de las cosas de Dios, que podamos nosotros ser esa luz en la que podamos iluminar a tantos que andan en la oscuridad y en las tinieblas. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Desde la parroquia San Judas Tadeo siempre vamos a estar orando por todos ustedes y rogamos a este gran apóstol, hombre firme y valiente en la fe, para que nos ayude a caminar siempre firmes y en la esperanza de una vida mejor. Que juntos trabajemos por un mundo en la justicia, por un mundo lleno de paz, por un mundo lleno de amor y de dicha. Sigamos pues en esta sintonía, conociendo a Cristo y apoyando mucho este medio que tenemos todos nosotros para conocer muchas de las cosas de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, este canal América TV. Que el Señor los bendiga, los guarde y los acompañe siempre.